Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir ahora y lo ponemos en tus manos para que sea la voz de tu Espíritu Santo el que nos hable, nos ilumine, nos abra la mente para poder saber más de ti, de tu reino y de tus cosas. Amén, Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. amén, amén. Bueno, también Rodolfo, que hace rato que no lo veía. Bienvenido de vuelta. Gracias, ¿cómo está usted? Buenas Muy tardes. bien, gracias. Muy bien, Usted muy está como bien. nosotros, manguitas cortas, acá José Luis parece que está medio con frío. Bueno, Acá estuvo muy fresco a la mañana en Capital. Había 10 grados nomás. Ahora no, ahora está muy agradable. Bueno, vamos a nuestro capítulo de hoy, a nuestra parábola de hoy, que es muy interesante. Todas estas parábolas, por supuesto, son bastante conocidas por todos ustedes. Vamos a estar en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y es la parábola del gran banquete o de la gran cena. En el versículo 15 empieza, o 16. Sí, empieza en el 15 en realidad, pero es un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos y un montón de gente empezó a negarse. No, yo no puedo por esto, por lo otro, ¿se acuerdan? Es una parábola bastante conocida. Pero vamos a interpretarla al final de todo, después de haber entendido todo el contexto. Ustedes habrán visto hasta ahora que justamente la clave de estas parábolas no está tanto en la parábola, sino en entender en qué contexto se dice, para poder entender qué significaba la parábola para la gente que estaba escuchando. Es decir, tenemos que tratar de meternos en la cultura de Jesús y en la cultura de quienes lo escuchaban para poder captar detalles muy pequeños que sobre todo en esta parábola, de todas las que hemos visto, probablemente sea la que tenga mayor contexto histórico. Tenemos que hacer mucho hincapié en un montón de cosas históricas que cuando uno las lee no las tiene presentes. Entonces se pierde completamente este contexto histórico y no se capta en toda su magnitud. Entonces, si agarramos el capítulo 14, empezando del primer versículo, fíjense que Jesús había estado lamentándose sobre Jerusalén. eh, en un sábado eh, dice que Jesús sana a un hidrópico, estoy leyendo el título, ¿no?, que aparece ahí en Reina Valera. Era un día de reposo, entró en la casa de un gobernante que era fariseo, y delante de él había un hombre hidrópico. Hidrópico probablemente tenía que ver con edemas importantes. Entonces Jesús les dice a los intérpretes de la ley y de los fariseos, es lícito sanar en día de reposo. Y él entonces lo sanó. Entonces, ¿cuál es el contexto de la parábola de la gran cena? El contexto está Jesús un día sábado rodeado de fariseos y hombres de la ley, de estos expertos que buscaban a ver cómo podían hacer para hacerle pisar el palito. Ujú. Y en el versículo 7, Lucas dice que estaban observando cómo estos fariseos escogían los primeros lugares, se mataban para estar cerquita de los lugares principales. Y entonces Jesús dice, cuando fueras convidado, sentate en el último lugar, no vaya a ser que te saquen y te manden al fondo
y que vos estás en el fondo, te puedan llamar a sentarte al lado del que está en primacía. Esto sigue siendo absolutamente válido. Con Marisa, mi esposa, esto lo hemos vivido cuando estábamos en Presidencia de la Nación y veíamos que servían las mesas y cómo se mataban para estar cerca del presidente, cerca de las personas importantes. Y el que llegaba primero y agarraba la silla se sentaba para que no se la sacaran. Recuerdo una vez que fuimos a una celebración del 25 de mayo en el Teatro Colón. Era la función de gala del 25 de mayo que se solía hacer en aquella época. Y entonces después de la audición, estábamos invitados a ir a un salón donde había un lunch, donde estaban ministros, senadores, diputados, militares. Con Marisa directamente no nos pudimos, nos daba vergüenza acercarnos al borde de la mesa para agarrar un canapé o un sanguchito, porque era imposible pasar. Y era toda gente que en su casa debe tener sin ninguna dificultad todo esto. Pero ahí estaban, tanto que salimos y esperamos afuera. No nos pusimos a luchar contra esto. Es decir, que sigue pasando exactamente lo mismo. Jesús lo vio y le dio este consejo. Entonces, en el versículo 13, si ustedes se fijan, dice, pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, que son los que no pueden devolverte el favor. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces aparece el versículo 15 y dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, quiere decir que era fariseo, si no, no estaría sentado. Acuérdense que en estas casas de los fariseos, que eran gente rica, eran grandes patios abiertos donde a veces parte del pueblo se juntaba para escuchar qué charlaban los sabios, qué charlaban los hombres entendidos, los fariseos, los escribas, y había venido este rabí que estaba causando sensación, así que debía estar lleno de gente, pero ellos estaban parados y no comían. Acá es uno que estaba sentado. Entonces le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús directamente responde, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es decir que el versículo clave acá es el 15, que lo hemos leído probablemente un montón de veces, pero nunca se entendió plenamente qué significaba. Este fariseo decía, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Mateo hubiese dicho, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, porque él no mencionaba la palabra Dios. Lucas, que es griego, sí menciona la palabra. ¿De dónde viene? Esta era una discusión, ¿quién será invitado a la cena de Dios, a la cena del Mesías? Es una discusión que ya llevaba 600 años entre los entendidos judíos. Como era un sábado, seguramente Jesús había ido a la sinagoga local y había estado enseñando ahí. Y lo tradicional es que el club local de religiosos, es decir, los fariseos, los escribas, todos esos que van a la sinagoga, por supuesto, el sábado, los invitaban a aquel que había predicado para examinar sus opiniones. Si lo habían escuchado, saben que Jesús no era demasiado suavecito cuando enseñaba, así que había que chequearlo más a fondo, más con todos los antecedentes con que venía este rabí. Entonces lo invitan a la casa del fariseo, se arma la gran comida, y entonces
Este hombre dice, bienaventurado el que cene junto con el Mesías. ¿Cuál era la respuesta que estos hombres esperaban de Jesús? ¿Qué se suponía que Jesús debería haber respondido? Jesús tendría que haber dicho, bueno, los que van a estar bienaventurados, los que coman pan en el reino de Dios. ¿Quiénes van a comer pan? Y por supuesto, los que cumplan con la ley, como nosotros, los fariseos. En cambio, aquellos que no cumplen con la ley, como todos estos que están alrededor mirándonos, esos no se pueden sentar. Y es más, en esa mesa vamos a estar sentados por un ranking. Cuanto más guardadores de la ley seamos, más cerca del Mesías vamos a estar. Cuanto menos celosos seamos, más lejos del Mesías, más hacia el extremo. Es decir, estaba en 600 años, estaba metido en su mente que aquellos que iban a ser invitados eran los fariseos, los escribas, y había un ranking. No era que se sentaba el primero que llegaba a la silla. Esta era la luz con la que estos fariseos escuchan el relato de Jesús. Pero eso no es todo. ¿De dónde venía esta idea de los fariseos y de los escribas? Forma parte del contexto. Para esto los voy a invitar a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 25. Si tienen otra Biblia, fíjense en otra porque vamos a volver después a esto, ¿no? Isaías 25. (25:6) dice lo siguiente. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos. Tuétano es la médula ósea, es lo que viene dentro de los huesos largos, ¿no? Pero básicamente el símbolo es símbolo de grasa. Si la comida con grasa era símbolo de comida de ricos, porque la comida del pobre tiene poca grasa, ¿no? Entonces, de gruesos tétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Déjenme aclarar estas dos palabras, pueblos y naciones. La palabra pueblo en el hebreo es ha'amim. Amim es pueblo y pueblos es amim. Ha'amim es la expresión de pueblos judíos. Es decir, destruirá de este mundo la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hagoyim. Incluso hoy los judíos hablan de los goy. Los goy son los no judíos. Los goyim son las naciones en plural. Entonces, está diciendo que van a destruir todos aquellos pueblos judíos, ellos entendían no guardadores de la ley, y a todas las naciones, es decir, a todos los goyim, a todos los goy. No se salva nadie. Esta era la expresión de Isaías.
25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Se dan cuenta que está hablando del juicio final. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, no de los pueblos, sino de su pueblo. ¿Quiénes son? Nosotros los elegidos. De toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, desde Isaías, 600 años, el concepto es que va a haber un gran banquete, una cena, con Dios, que va a destruir la muerte. El Señor enjugará toda lágrima, harán una gran cena, lo hemos estado esperando, nos gozaremos, nos alegraremos. ¿Y quiénes van a participar? Nosotros que guardamos la ley. Los judíos que no la guardan no están invitados, y ni hablemos de las naciones. ¿Se entiende? Esto por 600 años martillando en la cabeza de las sinagogas. Porque Isaías era uno de los profetas más leídos. Siempre se leía una parte de la Torá, los primeros 5 libros, se leía un profeta mayor, generalmente Isaías, un profeta menor y algún salmo. Era una especie de ritual, como nosotros tenemos en nuestras iglesias, una lectura del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo. Entonces, acá había toda una larga tradición donde los fariseos se sentían muy seguros. Después de Isaías se da en el período final donde todavía existía el reino de Israel y el reino de Judá. Pero después de eso viene el cautiverio en Babilonia. En el 721 Samaria es tomada y desaparece el reino de Israel. Ahí estaba ya Isaías predicando, y después en el 589 es cuando cae Jerusalén y se lo llevan al destierro en Babilonia. Se lo llevan ahí por 70 años. Sí, Rodolfo y Sandra dicen, todos los años leían el mismo material. Sí, como la Iglesia Católica tiene esa rutina de lecturas habitualmente. Como los católicos, tal cual, pensaba lo mismo. Exacto. No solo los católicos, los anglicanos con los que yo trabajé casi un año, también generalmente adoptan el mismo catálogo católico, sobre todo Sí, los anglicanos, que se llama High Church, la iglesia procatólica, digamos, dentro de los anglicanos. Entonces, después de Isaías viene el destierro en Babilonia. Cuando los judíos vuelven de Babilonia después de 70 años, ya no hablaban hebreo, ahora hablaban arameo, que era el idioma de toda la zona y de Babilonia. Quizá los únicos que hablaban hebreo y podían leer hebreo eran los viejos. Habían pasado 70 años, pero los más nuevos, las nuevas generaciones, acuérdense que en aquel entonces el promedio de una generación era 30, 35 años. Era raro que alguien llegara más lejos. Entonces, cuando se vuelven a juntar después del retorno y de la reconstrucción del templo en Israel, en la sinagoga alguien tenía que traducir lo que se había leído. Alguien tenía que traducir Isaías 25, que estaba en hebreo. Por supuesto, lo tenían que leer en hebreo. Pero los que habían vuelto no lo podían leer. ¿Se imagina que los viejos
no pudieron volver, tenían que volver caminando desde Babilonia a Israel. Si tenés ya, digamos, 65, 70 años de aquella época, donde la gente no tenía la vitalidad que por ahí hoy tenemos a esas edades, no había. Entonces, ¿quiénes lo leían? Lo leían aquellos escribas, los que habían aprendido el hebreo. Pero la gente lo escuchaba y no entendía ni jota. Entonces había que traducírselo al arameo, que era el idioma de todos los días. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, la traducción de aquel hebreo al arameo vernáculo de todos los días son los que hoy se conocen con el nombre de los Targumín. Targumín, que existen todavía, y los tienen y los leen. Pero los Targumín no son traducciones literales, son parafrásicos. Yo no sé si habrán leído alguna vez una Biblia en paráfrasis. Mm. Yo tengo una por acá y me río cuando la leo. A ver si encuentro como para leerles un pedacito. La Biblia en paráfrasis, ¿dónde me quedé? Es como que te la interpretan a la Biblia. Exactamente. Sí, no me puedo acordar qué versión tenía un amigo. Y yo me reía también, porque le cambiaban algunos sentidos las cosas. Acá la encontré. Les voy a leer, por ejemplo, a ver, Juan, vamos a leer Juan, pasaje conocido, Juan 3, con Nicodemo. A ver dónde empieza, acá. Dice, ya caída la noche, un dirigente judío llamado Nicodemo, miembro de la secta de los fariseos, llegó a entrevistarse con Jesús. Señor, comenzó, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, tus milagros lo demuestran. Con toda sinceridad te lo digo, interrumpió Jesús, que si no nace de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo que si no nazco de nuevo? Protestó Nicodemo. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Quiero decir que no basta nacer físicamente, uno tiene que nacer espiritualmente, también si es que desea entrar al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Es parecido, pero es un lenguaje diferente a una traducción literal. Entonces, este Targumín de Isaías 25 dice así: las plagas que vendrán no podrán escapar y serán de gran vergüenza y el fin de los gentiles. Los esenios también concordaron en no gentiles, ni samaritanos, ni judíos que no guarden la ley como en Qumrán. Entonces vendrá el Mesías y los jefes de los clanes se sentarán de acuerdo a su dignidad y ninguno que tenga lesiones o paralizados o ciegos, sordos o mudos. Qué diferencia, ¿no? Pero esto es lo que se le enseñaba al pueblo. Y esto lo enseñaban los fariseos y los escribas. Vendrá el Mesías y los jefes de los clanes se sentarán de acuerdo a su dignidad. Los fariseos amaban los primeros lugares, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el primer lugar es para la dignidad. Y ninguno que tenga lesiones, paralizados, ciegos, sordos y mudos. ¿Entienden por qué Jesús en su ministerio siempre buscaba este tipo de personajes? Porque eran los rechazados por el círculo religioso.
Ya en el capítulo 13, Jesús había, Lucas 13, ¿no? Jesús había adelantado algo cuando habla de la puerta estrecha y le pregunta al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le dice, esfuércense por entrar en la puerta angosta. Claro, los fariseos ahí decían, claro, es la puerta nuestra, es cumplir con la ley, que es una carga, es una puerta estrecha. Entonces dirá el Señor, ¿de dónde son? Apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice en el versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primero, primero que serán postreros. Ese versículo no lo escucharon. Lo que escucharon es lo otro. Se sentarán a la mesa. Vendrán del norte, del sur, bueno, sí, del norte de Israel, del Negev, todos los fariseos que hay en la zona. Es para nosotros el mensaje. Jesús ya lo había adelantado. Entonces, me fueron siguiendo hasta acá, ¿no? Este es el contexto en el que este hombre dice, bienaventurado el que se siente a la mesa. Y me lo imagino sonriendo, nosotros vamos a estar en esta mesa, porque nosotros somos de los buenos. Y toda esta gentuza que está alrededor, y este rabí, ¿cómo puede ser que este rabí está enseñando otra cosa, está comiendo con esta gente? Nosotros somos a quienes debería importarles. Es decir, hay todo, imagínense la cabeza de los fariseos y este que le dice, bienaventurado el que cene en las bodas del Cordero. Es como nosotros a veces en la iglesia, que hay un montón de gente nueva y entonces se para el hermano y dice, Señor, te damos gracias porque somos creyentes y no estamos perdidos como el mundo. ¿Nunca escucharon una oración así en una iglesia? Yo sí, yo sí. Esa actitud de superioridad, yo estoy salvo y los otros son los del mundo. Esa expresión, los del mundo, a mí me vuelve loco. Ya no se escucha tanto como se solía escuchar. Ahí Rodolfo, Sandra, Omar, incluso Sergio, por ahí se acuerdan de las épocas más antiguas. Sí, Donde ellos son más era grandes que muy yo. ¿eh? Sí. Son más grandes que yo, se pueden acordar de esto, sí. Sí, Yo soy Analía más no porque es joven. demasiado joven. En eso Y estábamos Anita pensando tampoco. justo. Como Y somos más grandes que el pastor José Luis, nos acordamos nosotros. Antes era claro, más evidente. exactamente. Incluso cuando daba testimonio la gente, se acostumbraba a que dijera, yo estaba perdido en el mundo, pero me llegó la iglesia y el mensaje, y la iglesia me salvó, y era la iglesia la que salvaba muchas veces, no Cristo, ¿no? Pero bueno, se dan cuenta, pasaron 2000 años y seguimos exactamente en el mismo punto farisaico. Entonces, ahora este hombre se para y le dice, bienaventurado aquel que cene en la cena del Cordero. Jesús sabía muy bien qué estaba queriendo decir este fariseo. Y como ustedes recuerdan, Jesús contestaba con los tapones de punta. No era precisamente delicado, aunque yo siempre me lo imagino a Jesús contestando con amor y con una sonrisa, y contando todas estas cosas, no desde la crítica al fariseo, sino desde el amor de poder rescatarlo, porque al fin y al cabo los tipos estaban haciendo un esfuerzo enorme para complacer a Dios. Esto es lo que ellos creían, lo que sabían, y si bien estaba mal, lo hacían con la mayor sinceridad, como lo hacía Pablo, hasta que el Espíritu Santo les abre la cabeza y le dice, flaco, por acá la cosa no es por este otro lado. Y entonces uno se pone a pensar y dice, qué ridículo lo que pensaba. Y sí, pero mientras lo pensabas, vos estabas convencido y tratabas de hacer lo mejor de tu lado.
Y esta parte de soberbia sigue existiendo muchas veces en muchos de los que tienen posiciones dentro de la iglesia. Porque yo soy el pastor, o yo soy el director del coro, o yo soy el yo soy, ¿no? El yo soy, Ujú. que compite con el otro yo soy. Aldo, perdóname Dime, una pregunta un poquito abierta ahí. Eh, la Biblia va relatando todo lo que es el pueblo de Israel, cómo se va formando, pasan por los jueces, pasan por los reyes, post reyes y todo esto hay de nuevo, de alguna manera, una influencia sacerdotal. ¿En qué momento vos notás o pensás que aparece el fariseísmo como la casta dominante? Después, cuando desaparecen los reyes, durante los reyes, con el, porque habla de estos 600 años, y me pongo a pensar, porque hasta casi que lo justificaría los fariseos. Ellos habían aprendido así, eran honestos. Estaban equivocados, pero eran honestos en lo que decían, porque eso era lo que pensaban y habían sido instruidos así. Muchos años de oscuridad en el pueblo judío, hasta que bueno, llegó el Mesías y no lo reconocieron. Por eso correcto. pregunto, ¿cómo lo ves? Mira, previo al destierro de Babilonia, no vas a encontrar el concepto en el Antiguo Testamento. Es decir, daría la impresión que esto surge a posteriori del destierro en Babilonia. Ahora, coincide con que antes del destierro había reyes y había profetas que le hablaban a los reyes, y lo que había era sacerdotes. Cuando se destruye todo el reino, digamos que este sistema de casta, este sistema feudal, cambia, porque ya no hay más reyes. Hay reyes formales. Cuando vuelven nombran ahí a Ezequiel, creo que fue un rey formal, pero nunca ejerció. Entonces la nueva casta pasa a ser parte de los sacerdotes y de los que pretendían ser sacerdotes. Los escribas habían existido siempre, porque eran los que reescribían la Biblia. Cuando se empezaba a poner vieja, la volvían a reescribir y quemaban la versión anterior. Entonces los escribas estuvieron siempre. Pero estas tradiciones, había 365 mandamientos y creo que eran 160 y pico de prohibiciones, total 630 reglas o 640 reglas, una cosa así. Surge con más intensidad después del destierro. Ahora no recuerdo exactamente cómo es que surge, pero a mí me da la impresión de que esto fue un desarrollo progresivo, donde cada vez aparece más esta secta para diferenciarse del populacho común y corriente. ¿No? Que viene muy alterado, porque viene con todo Babilonia y con todo Siria, con todo como que me parece que el hacerse secta en el sentido de aún a proteger lo histórico, Claro, creo que por ahí tiene que haber nacido y aún genuinamente este movimiento que rápidamente se hace fuerte como una forma de defender la cultura judía del templo, de lo sagrado, la roto, pero tratando de reafirmación del recuperar. judaísmo, la Claro. reafirmación del judaísmo, claro. Y ellos habían visto lo que era la casta feudal en Babilonia. Ajá, bien, Entonces ellos tienen que contrarrestar todo, y ellos son los que saben hebreo, claro. los demás no. Entonces, ¿No? ¿qué es lo que pasaba hace muchísimos años cuando no te podías leer la Biblia si no era en latín? En cierta forma, Exacto. lo que ocurre es, como vos no podés entender, yo te voy a explicar lo que quiere decir, y yo te explico lo que me parece que tiene que Lo que decir. yo quiero, claro, lo que me Exacto. parece a mí. Entonces, creo que el mecanismo es muy similar, ¿cierto? Lo que pasa es También, que los fariseos, perdón, los Sí, fariseos eran sacerdotes que querían ser, a ver, lo traigamos a la época actual, más papistas que el Papa, que era una cosa, querían defender a troche y moche las tradiciones y ellos se consideraban los más puros del pueblo.
Entonces ahí surge esta especie de división con el populacho, como dice Aldo, ¿Vos dijiste y sacerdote, Sergio? ¿Por qué? porque son los que entraban los que formaban el, el Sanedrín, el consejo, o sea, eran ellos. Ellos manejaban, eran Sí, sacerdotes, o sea, no pero eran, eran también hombres de negocio, no era el sacerdocio porque estaban clásico. vinculados con el poder a raíz de lo que se han juntado, de lo que traían de Babilonia, estaban vinculados con el poder, estaban vinculados con la religión, en realidad son los que manejaban la situación en el pueblo. No te olvides Los, que a Jesús lo llevan ante un consejo, ante un Sanedrín. Lo Sí, juzgaron. bueno, los pero eso también me fariseos, parece que tiene que ver con la cultura romana. Perdón, Aldo. los sacerdotes podían ser fariseos o Claro, saduceos. o saduceos. Es decir, los saduceos eran mucho más proclives a los romanos. Los fariseos eran antirromanos. Ujú. Es decir, había una división política. Pero Era como además el peronismo, está el kirchnerismo y el que no es kirchnerista. Igual. los saduceos eran los ricos. Era lo que les gustaba, la plata, el poder y la política. Los fariseos eran mucho más religiosos. Era más religioso. Por eso había sacerdotes dentro de Exacto. los fariseos. Pero no todos los fariseos eran sacerdotes, ¿verdad? ¿O estoy No todos. equivocado en mi concepto? No, A no, donde yo sé, creo que no todos. no, no todos. Como decías vos, eran hombres de poder, relacionados con la política, con los negocios. O sea, Que de hecho Roma tenía esa estructura, tenía un emperador, tenía el Senado y después tenía toda una sociedad alta que era la forma de asegurarse el poder y el resto era pan y circo, ¿no? exacto. Pero esa misma cultura le expandió Roma por los poderes económicos justamente y desarrolló esta estructura de poder sobre los líderes que le aseguraban de alguna manera el control de las zonas que ha venido conquistando. Y ellos Y solo se encargaban de mantener la paz. no, Pero el y control ellos económico, influenciaban. Claro. claro, el control económico lo tenían sobre líderes con los cuales negociaban. Un Mateo, por ejemplo, en cuanto a impuestos, o fariseo o saduceo en cuanto a un montón de cosas, ¿no? De la estructura en sí. De No cambió hecho, nada. eh, No cambió hay, nada. claro. Tal cual, Ok. tal cual. Perdón, Aldo, ¿qué No, me pero está ¿Está decías? bien? bueno, está bueno Sí, la aclaración. sí. Entonces acá, en este contexto, Jesús les cuenta esta historia. Dice, un hombre hizo una gran cena. Automáticamente piensan en Bueno, esto. Y convidó a muchos. Fíjense que no dice, Dios convidó a una. Dice, un hombre convida a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. ¿Saben? Esta expresión, venid que ya está todo preparado, para nosotros nos resulta clara, pero es una expresión idiomática que se utiliza hasta el día de hoy, que significa, es la hora, ya está preparada la cena. ¿Qué quiere decir? Cuando hacían una cena de esta, había que organizarla, porque no era una cena como ustedes recuerdan para pocos. Ujú. Entonces había que buscar los animales, había que matarlos, había que faenarlos, había que preparar la bebida, había que cocinar a estos animales, junto con los animales había que cocinar un montón de... Lleva probablemente algunos días de preparación hacer todo esto. Entonces se envía primero la invitación diciendo, miren, voy a hacer una cena, prepárense, están invitados, yo les aviso cuando las cosas estén listas. Entonces, cuando la cosa está lista, a la hora de la cena, envió a su siervo a decirle a todos los convidados, muchachos, la cena está lista para ser servida, vengan. Era diferente de lo que es ahora. Bueno, venite a las 7 de la tarde, no había relojes. Yo me acuerdo cuando estaba allá en Hawái y
nosotros éramos muy exigentes con el tema horarios. Si la clase empezaba a las 5 y a las 5 tenían que estar ahí. No era 5 y 5, 5 y 3, 5 y 2, era 5 menos 2, 5 menos 3. Entonces los africanos normalmente siempre se reían. Los asiáticos, singapurenses, malayos, generalmente llegaban antes de la hora. Pero los africanos siempre llegaban tarde y los latinos, También. exacto. Mucho más tarde. Entonces los africanos siempre contaban la misma cosa, en todos los seminarios uno lo escuchaba una y otra vez. Y dice, pero ¿y cómo se manejan en África? Porque no tienen tampoco, bueno, ahora sí en las ciudades, pero en la zona rural. Y dice, bueno, cuando esté bajando el sol, cuando esté el sol por ahí más o menos, a esa altura, ahí se vienen. Es decir, se dan cuenta que hay un margen muy amplio para venir. Y esto era lo que pasaba en esta época de Israel, no existía ningún tipo de reloj, salvo por ahí los romanos que tenían el reloj de sol, pero también daban más o menos la hora. Entonces, cuando estaba todo listo, mandaban al sirviente decir, bueno, vengan que ya está la comida preparada. Ya matamos los, digamos, 15 becerros y preparamos todos los acompañantes y esto y lo otro. ¿Y qué pasó? Versículo 18. Todos a una empiezan a excusarse. Imagínate que vos preparás todo para una gran cena, invitaste a un montón de gente, tenés todo listo y después todo el mundo dice, no, mira, no puedo ir. Entonces, ¿cuáles fueron las excusas? El primero le dice, compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Bueno, se excusó, pero una hacienda no se compra de un día para el otro, mucho menos en una zona de Israel donde es todo polvo y piedras. Es decir, para invertir en una hacienda uno tiene que conocer la tierra, haberla ido a ver, no te pueden venir a último momento, no, tengo que ir a ver porque compré. ¿Cómo que compraste y todavía tenés que ir a verla? Si la vas a comprar, primero la tenés que ver. ¿Por qué? Y porque en Israel no hay tierra cultivable. Realmente era una historia absolutamente ridícula e increíble desde el vamos. Era una excusa, era una ofensa para el que los había invitado. Realmente era un insulto para el que lo había invitado. Versículo 19. Otro tipo dice, he comprado 5 yuntas de bueyes. 5 yuntas. La yunta son 2 bueyes, ¿no? Dice, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Resulta que cuando uno compra una yunta de bueyes, hay que chequearlos antes de comprarlos, porque los 2 bueyes tienen que tirar parejo. Si hay uno más débil que el otro, entonces el surco va a salir torcido. Si hay uno que por ejemplo, pisa mal, van a ir a distinta velocidad y el surco va a salir desviado. Entonces, la yunta hay que ir a verla y hay que probarla en terreno, con un arado, a ver cómo tiran. Si tiran parejo, si vale la pena. Y aquí no estaba comprando una, estaba comprando 5. No podés a último momento comprar. Hay que probar 5 yuntas de bueyes. Hay que ir, buscar la tierra donde vas a hacer el surco para ver si son parejos, traer a la otra yunta. No es una tarea de la última semana. Esto lleva su tiempo y de nuevo vuelve a aparecer la excusa.
te ruego que me excuses. Era verdaderamente falso todo esto. El 20. Otro dice, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Dice, bueno, se casó, está en la luna de miel. Los Perdón, árabes, Aldo. sí, Ese capaz que le dijeron, mi señora no me deja. por ahí pasa un poquitito el detalle de cultura hebrea. Claro. Entre hombres es pésimo y de muy mal gusto mencionar algo que implique mujeres. El decir casarme es mencionar una mujer. Y es bochornoso para ellos mencionar a una mujer en la conversación. Oh, no estaba lejos la interpretación entonces. Por eso hoy en día los islámicos te obligan a las mujeres a usar el burka, porque la mujer tiene que pasar desapercibida y no vista de ninguna manera. Yo me acuerdo un día estaba en el aeropuerto en Singapur, estaba a punto de viajar a China y haciendo tiempo hasta que saliera mi avión, llego a un extremo y había un avión que salía para Arabia Saudita. Y empiezan a llegar los árabes y las árabes. Ahora, en Singapur vos veías a esas árabes, cómo estaban vestidas, vestidas con ropa occidental y muy atractivas, y de pronto cuando van a abordar, empiezan a desaparecer, se van al baño de mujeres y vuelven todas vestidas con las burkas, con las cosas negras. Ni una subió al avión con la ropa que habían estado en Singapur. Todas de negro absoluto. Para mí fue una sorpresa enorme, porque nunca había visto tantas así. Mirá que había estado en Indonesia, en lugares muy islámicos, donde había visto, pero no a todas, absolutamente todas, caminando detrás de los hombres como si fueran siluetas que se mueven como sombras. La mujer debe pasar desapercibido. Entonces, este comentario que hace Jesús, bueno, este hombre dijo, acabo de casarme. ¡Ah! Adelante de fariseos y escribos habla de la mujer, por tanto no puedo ir. Fue meter el dedo en la llaga, literalmente. Entonces el siervo, después de haber escuchado todo esto, 21, vuelve y le hace saber estas cosas a su señor. Entonces el padre de familia, enojado, le dice a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Entre paréntesis, tenemos demasiada comida que no la podemos desperdiciar y demasiado trabajo acá. No puede quedarse así por estos desgraciados que me están dando excusas, que me están ofendiendo. Claro, es un desprecio en realidad. Era un desprecio, pero profundo, profundo. Que me Son están de esos mintiendo, que me desprecios de están los que no se engañando, vuelve. ¿Cómo? que me están mintiendo en la cara. En la cara. Es un desprecio de los que no se vuelve en una sociedad culturalmente tribal. Significa, este que era el capo, porque era de los ricos, lo han despreciado todos de la tribu. Significa un cisma, una grieta, si quieren, para entender bien el tema, dentro de esa sociedad. Entonces le dice, bueno, andá y buscá y tráeme a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Se acuerdan lo que decía el Targumín? Esos no iban a estar invitados a la fiesta. Pónganse en la mente del fariseo que lo está escuchando, donde invitar a esos estaba prohibido. Este rabí está diciendo,
que en esta cena van a venir todos estos tipos. Entonces el 22, el siervo dice, hice como me mandaste y aún hay lugar. Fíjense que a donde primero lo había mandado el amo es a las plazas y las calles de la ciudad. Es decir, invita a los nuestros que cumplan con estas condiciones, a los de adentro, en lenguaje bíblico, a los judíos. Señor, ya está, pero todavía hay lugar. Se ha hecho como mandaste y todavía hay lugar. Entonces le dice el Señor al siervo, anda por los caminos y los vallados, es decir, anda afuera de la comunidad de los judíos, anda a los gentiles, a los goyim, Claro, los extranjeros. exacto, y fuérzalos a entrar. ¿Por qué dice específicamente fuérzalos a entrar para que se llene mi casa? Porque este siervo iba a ir, iba a agarrar a todos los cojos, ciegos, mancos, pobres que andan caminando por los caminos, eran de nivel tan bajo socialmente que para ellos iba a ser increíble que los invitaran a una cena. Era una broma. Convencerlos era un desafío. Entonces, si se creen que es un chiste, agarralos del cogote y los traes arrastrando. Fuérzalos a entrar. ¿Se dan cuenta? Esto, entendido así, tiene más fuerza todavía lo que está diciendo. No es solamente invitarlos a entrar. Y si no te creen, bueno, está bien. No. Forzalos a entrar. Y termina en el 24, dice, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados originalmente gustará mi cena. Aquellos hombres, plural. Si lo que Jesús está diciendo es, aquellos que se sienten los privilegiados que se iban a sentar en la mesa y que no me hacen caso, que no me reconocen, que me desprecian, que me rechazan, ninguno va a ser convidado. Acuérdense que todo largó con este fariseo diciendo, dichoso el que se siente a la mesa. Jesús les está, ¿saben qué? Si me rechazan, ninguno de ustedes va a estar invitado. Yo voy a ir adentro y afuera de la comunidad a buscar a los cojos, a los mansos, a los pobres, a todos aquellos que ustedes dicen que no pueden entrar y los voy a forzar a entrar y los voy a traer y de ustedes no voy a invitar absolutamente a ninguno. Qué mensaje, ¿no? Pero fue muy directo más que parábolas. Fue muy directo más que en otras ocasiones, ¿no? Sí, pero es algo que uno está aprendiendo a ver al estudiar las parábolas, ¿no? Claro. Que Jesús no daba demasiadas vueltas. Sí, Directo, La pero idea, con amor, como decía usted. exacto, Directo, pero con amor y con sonrisa. exacto. sí, Es capaz que decir, lo que medio, les está diciendo indirectamente, perdón, José, es, más vale que me tomen en serio, claro, porque la salvación no depende de cumplir las normas, de guardar la ley, la salvación depende de cómo me consideran a mí. Este es el mensaje de fondo. dos Acá donde la cositas. parábola enseña teología. Ujú. Sí, José. Dos cositas. Los fariseos no eran ningunos tontos y se dan cuenta rápidamente de lo que está queriendo decir. Claro. Eso los confronta profundamente, situación que al día de hoy también sigue presente en nuestras realidades. Cuando hay algo que nosotros estamos acostumbrados, que conocimos así, que aprendimos así, que lo manejamos así, y viene cualquier circunstancia que lo interrumpe y nos confronta y nos desposiciona, nos saca de poder, nos saca de órbita,
la reacción natural es el enojo o el desprecio al que viene a proponer algo distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer o a hacer. Entonces, los fariseos estaban entendiendo este mensaje y por eso todo el tiempo están procurando sacárselo de encima. La segunda cosa, ¿qué opinas de fuérzalos a entrar? Para los gentiles, eso le estaba diciendo que era más liviano, o sea, no tenían que tener tantos requisitos, no había leyes para cumplir. Vengan, entrá. Es eso, eh, no estoy hablando teológicamente de cuál es la salvación o no, sino que hacia los gentiles, los que están por caminos y por los valles, sin tanto requisito, que vengan. Claro. Ese es un mensaje. No, no es sin tanto requisito. El mensaje es este. Jehová es el Dios de Israel. Entonces, viene a un goyim, a un gentil, y le dicen, el Dios de Israel te quiere injertar y te quiere salvación. No, pero si Jehová es el Dios para los judíos, no es para nosotros los gentiles. No, 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 es para vos también. Y viene la invitación. Y la invitación viene con fuerza. Forzar, es decir, el Espíritu Santo va a actuar sobre los goyim, sobre los gentiles, para convencerlos de que tienen que entrar. Salvo que el gentil se lo rechace, el Espíritu Santo lo va a hacer entrar. Era parte de lo que habíamos dicho. Oh, bien. Y un detalle más para tener en cuenta, que también tiene que ver con la cultura de aquella época. Para esa cultura, el Señor y el siervo enviado tienen el mismo estatus. No es que yo envíe un siervo que es mi empleado, sino mi siervo es mi embajador. Tiene el estatus igual que el Señor. Entonces, aquí es donde aparece lo que yo llamo Jesús THD, es decir, con el grado de teología, el teólogo, que está diciendo, Dios el Padre y su siervo enviado, el Hijo, tienen el mismo rango. Jesús estaba diciendo, yo soy el enviado, el Padre es el que está invitando. Y yo soy el que les traigo la invitación. De acuerdo a cómo me traten a mí, ustedes se van a sentar en la cena o no. Y justamente el mensaje básico del Evangelio, ¿cuál es? Aceptar a Cristo, aceptar la recepción de Él, aceptar el mensaje de Él, aceptar el Evangelio, la buena noticia. El que me acepta a mí, acepta al que me envió. El que cree en mí, cree en el que me envió, porque tenemos igual estatus. Es decir, en esta parábola y con todo este contexto, uno entiende mucho mejor el choque que ustedes van a seguir viéndolo en todas las parábolas como venimos viéndolo. Fíjate, no es a través de lo que vos haces que ganás la salvación, sino es un estatus, una invitación que te confiere Dios a través de su enviado. Hoy es Se cortito. puede, se puede decir también algo que era como porque el destinatario eran los fariseos, era como decirles, miren fariseos, estén atentos, escuchen, porque si no se quedan afuera. Por eso yo creo que es muy clarito el mensaje, ha sido para los fariseos era bastante claro. Y se deben haber horrorizado bastante, como diciendo, ¿quién es este? Para ponerse en el lugar de Dios, ¿no? No reconocerlo. ¿Cómo este está diciendo una cosa diferente de lo que dicen los Targumín? Claro. Y yo me imagino como fariseo, conociendo hebreo, porque ellos conocían hebreo, yendo a Isaías
A leer. Estudia. comparar Isaías con el Targumín y decir, acá hay una diferencia. ¿Tendrá razón este? Y yo creo que es parte de lo que le ocurrió a los fariseos todo ese tiempo. Es que Jesús les ponía patas para arriba la teología de ellos. Pero primó la conveniencia, Aldo. Que ese es un error tan común en el día de hoy. Cualquier mensaje puede bajar y el Espíritu Santo nos trae una revelación, una enseñanza clara, concreta, pero después la puesta en práctica se confronta con nuestra conveniencia. Correcto. Y eso es fariseísmo puro. Pero fíjate vos que el mensaje nuestro es cree en el Señor Jesucristo. Él es el regalo de Dios. No tenés que hacer nada. Pero el mensaje que muchas veces baja en la iglesia es, si vos venís a la iglesia todos los domingos, ponés tu diezmo, venís al grupo de oración y sos miembro de la iglesia y haces esto y haces lo otro, estás salvo. Porque se supone que son la evidencia de que crees en Cristo. Entonces a veces se refuerza tanto el concepto de lo que haces y no en quién depositaste tu fe. Es el Porque no mismo. sabemos transmitir lo que es gracia. Exacto. Y nuestra conveniencia es que se diezme, que se acomode todo, para que todo funcione tranquilo y no tengamos... Es más fácil negociar con Roma que confrontar la verdad mesiánica. Exacto. Exacto. Es la diferencia entre salvación por gracia y salvación por obras. Ujú. Los fariseos creían en la salvación por obras, pero muchas veces es lo que fomentamos nosotros mismos dentro de nuestros propios ámbitos. Ujú. Y de alguna manera, yo creo que Jesús nos está diciendo, nosotros somos los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Somos ciegos porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nos resplandeció la luz por causa del Espíritu Santo y dejamos de ser ciegos, pero éramos ciegos. Somos cojos porque no podíamos caminar por la vida bien. Las piernas no nos respondían para caminar en el sentido correcto. Ahora podemos empezar a caminar de una manera más correcta. Somos mancos porque nuestras manos no las usábamos para el servicio al otro, sino que las utilizamos para nuestro propio provecho. Y somos pobres en espíritu, porque la verdad es que de espiritual no teníamos mucho, por más que fuéramos muy religiosos. Es decir, de alguna manera estas definiciones de Jesús creo que nos tocan para recordar de dónde venimos, para evitar que nos enorgullezcamos en el concepto de yo soy salvo y no soy uno del mundo. Y más allá somos extranjeros, también queda bien claro, como que no éramos parte de los convidados originales. Exactamente. Es un buen recordatorio también, ¿no es cierto? Es un recordatorio. Hay algo importante, Aldo, que me parece un detalle que no debería pasar desapercibido. Ya Jesús les refirió a los fariseos, que eran los convidados, los originales, todo. Ellos despreciaron y ahora salen a buscar por las calles y por las plazas. Me encantó esto de que era el mismo pueblo. ¿No? Todavía no salgamos del pueblo. Hay lugar, ahora vamos por los caminos y los valles. Me encantó eso. Pero salen a buscar a los ciegos, a los cojos, a los mancos, que son despreciados, pero a su vez son gente que viene a otro ritmo. Gente a la que la tenés que esperar porque los ciegos van más despacio, los cojos caminan más lento. Y eso me parece que ahí hay una enseñanza. Ya a los fariseos esto lo despreciaron, bueno, ellos van a estar en la mesa. Pero para nosotros que estamos en la mesa esperando que lleguen, entender que no todos corren al mismo ritmo, me parece que es una enseñanza muy valiosa para entender.
¿Qué Parece hace muy al buen cuerpo? Nos tenemos que, y me voy a la cena, cuando le dice, espérense, no coman antes, coman en su casa, y acá cuando vengan, participen de la cena, no se trata de comer, porque hay que esperar a los que no tienen, a los que vienen lentos. Me parece que es una expresión, A los que vienen de lejos. Sí, claro, claro. está lejos y viene despacio, Me necesita su viene- tiempo, necesita su me parece compañía. muy buen punto, Muy José. buen punto, muy bueno. Sí, Incluso para entender la Biblia, somos más lentos que los judíos. Los judíos Claro. probablemente las puedan entender mucho más rápido porque tienen estos contextos que para nosotros son nuevos. Yo cuando escuché estas cosas, para mí eran nuevas completamente. Pero claro, no es que te cambian la interpretación, pero te permiten profundizar la interpretación muchísimo, sacar muchas más conclusiones, ¿no? sí, precioso. Muy linda esta parábola, muy linda Bueno, esta parábola. espero que en la próxima Analía me deje hablar algo. Bueno, Está conflictuada porque está de levantada de temprano, o nuestra hija se nos llegó, picó y se volvió a ir. oh, Está en Londres en estos momentos viajando para Suiza, donde va a estar 3 meses haciendo un curso en una escuela de misiones. Así que estuvo 10 días en Argentina y se volvió a ir. Y hoy a la entiendo. madrugada Analia haciéndole soporte a Martín, así que debe estar con sueño, mi flaca. Bueno, ¿puedo preguntar algo? Dale, dale, dale. Como que se me mezcló con la parábola de la boda, de la invitación a la boda. Porque yo, ¿y en qué momento está cuando está mal vestido uno, viene el rey y lo echa? Y digo, también está dirigida a los fariseos, pero es Mateo, estaba buscando. Pero es media similar, pero digamos, como que cambia. En realidad, como que todos los invitados no asisten sin excusa. Y después, bueno, cuando van y agregan a la gente, dice que había uno mal vestido. Y ahí el rey como que se enojó. Entonces, bueno, también está dirigida a los fariseos, pero es similar, pero no es tan igual. En Muy buen Mateo punto. 22. Habíamos visto cómo Jesús utiliza las mismas historias adaptadas al lugar donde está hablando. A lo mejor estaba en una boda o había sido invitado o había gente que había ido a una boda. Acá las circunstancias eran diferentes, pero vemos como el material de las parábolas se repite en contextos diferentes y con palabras diferentes. Y yo Y les con había dicho, escritores diferentes, ¿cómo? porque Mateo es Claro, distinto que Lucas. claro. Pero evidentemente Jesús tenía un cúmulo de historias que utilizaba para explicar cosas. Y que lo lógico es que se vayan repitiendo en distintos lugares con matices que van cambiando. Entonces mucha gente te dice, no, pero la Biblia tiene un montón de errores, porque acá dice estas palabras, pero acá dice estas otras. Y claro, lo que pasa es que estamos empezando a ver cómo las parábolas son historias que él cuenta y adapta a las circunstancias que lo rodean en ese momento. Pero todas estas parábolas tienen toda una teología en el fondo que sigue siendo similar. Hoy esta historia se adapta para esto, aquella historia se adapta para el otro, y él la va utilizando de acuerdo a lo que necesita para su audiencia. Se va adaptando a la audiencia, no tiene un mensaje eh, en un cassette enlatado y que lo da siempre igual, como el Sermón del Monte. En Lucas el Sermón del Monte está todo desparramado, en Mateo lo juntó todo. ¿Qué significa? ¿Que lo dio una sola vez? No, lo dio un montón de veces. Las enseñanzas las iba repitiendo. Probablemente yo diría que en cada pueblo iba repitiéndolos, en cada aldea, ¿no? Pero creo que eso también nos ensancha nuestro entendimiento de las escrituras. No ser tan rígidos en su lectura. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, Aldo, No sé si tienen alguna otra pregunta.
Si no, seguiremos la próxima. Se acaba de largar a llover acá con mucha fuerza en Córdoba. Opa. Bueno, Aldo, gracias por Igual este eso- tiempo. Sí, Analia. Pero yo entendí como que tenía otra para seguir hoy o para seguir la próxima, esta no sé. No. Esta es la parábola que había para Bien. hoy. Si quieren, les adelanto. ¿Cuál viene Sí. el jueves que viene? Ya les digo, esperen. Tu. Jueves que viene. Lucas 18. El juez injusto. Ah, Maravilloso. Un juez con una con la viuda. viuda, el juez y la viuda. La leemos entonces para estar en contexto. Eso. Bueno, Aldo, gracias otra vez por este tiempo. Y a Acá poquito hay, vamos siendo una banda, ¿eh? Ah, el Tommy también se sumó, ¿eh? acá hay una espía. Pero de fondo está Bruno, está Franco. Por eso estoy silenciada. Acá está el Fran también. Ahí está. Una Hay amiga. Bueno, un montón de hola. estudiantes jóvenes tenía hoy, Aldo. Excelente. Bueno, me alegro mucho. Expandir Tengo el una, grupo. una pequeña duda, ya que estamos. Sí, dime. Cuando en la parábola van presentando las distintas excusas, se me vino en la mente cuando en Deuteronomio habla de las excusas que tenían para no ir a la guerra, que eran bastante similares. Por ejemplo, Deuteronomio 20 dice: luego los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa, podría morir en la batalla y otro la estrenaría. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo pero aún no ha comido ninguno de los frutos? De ser así, puede ir a su casa, podría morir en batalla y otro los comería. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer pero aún no se ha casado con ella? Bueno, vaya a su casa, cásese. Y después en Deuteronomio también 24, también decía: el que se acaba de casar, bueno, que no vaya a la guerra. Y capaz se me venía a la mente que también fue con ejemplos de este tipo, porque eran conocidos por los mismos fariseos. Sí, o sea, la ley me avala y son excusas que me podría tomar. O sea, son excusas válidas para no hacer algo. Y creo que también Jesús ahí los confronta a decir: no hay excusa con la fiesta final, que en realidad es la finalidad de todo esto. O sea, entonces, bueno, nada, eso como que sentí ese paralelismo, por así decirlo. Capaz no son exactas algunos de los ejemplos, pero se me vino a la mente. Que bueno. No, pero es un buen punto y es bueno. interesante. Ahora, la diferencia está en que en ese caso les estaban dando el permiso. Si ustedes pasan por esta circunstancia, pueden excusarse. En este caso, estaban siendo invitados a una comida, no a la guerra. La guerra era para pelear donde podían morir. Bueno, no quiero que se mueran. Si ustedes están en esta circunstancia, están excusados. Por supuesto, como dice, los fariseos probablemente lo recordaban. Y Jesús metió el dedo en la llaga con esto. Pero en este caso, no el amo no estaba diciéndoles: muchachos, los invito a una cena, pero si tienen este problema pueden no venir, si tienen el otro. No había ese ofrecimiento. Acá el ofrecimiento era las bodas del Cordero. No era ir a pelear a la guerra donde te podés morir. Acá es ir a comer con el Cordero para que puedas vivir. Es todo lo opuesto, todo lo contrario. Ahora, me parece interesante lo que estás planteando porque se chocan los dos, muy, muy de frente, ¿no? Son dos trenes que chocan de frente. Sobre todo para la mentalidad de los fariseos, me parece un muy lindo punto lo que estás agregando, de traerlo a la memoria, ¿no? Si me permiten, porque si bien está, como decís, Aldo era conocido por los fariseos, se sabe que fue sacado de la galera, ¿no? Que fue una excusa
de ese momento que las fabricaron y listo. Exacto. Y cerrando, mi hermano una vez, disculpen, lo cierro así por el impacto, mi hermano iba a primer grado y faltó en marzo, no, en marzo no, en abril más o menos, ¿no? Un día a la escuela. Entonces llegó el lunes y le pregunta a la maestra, ¿por qué faltaste, Vero? Y dice, ay, porque viajé con mi mamá para festejar Navidad. ¿Sí? En abril. Y ahí ya, bien sacado de la galera, se Mentira mandó de al patas frente, ¿no? cortas. Sí, sí, Sí. sí. O el que dice se murió mi tía. Esas Y tías siempre sí, se mueren. se murió 5 Sí. veces la tía, ¿no? Bueno, el punto ese, lindo, me gusta. Me lo voy a agregar en mis apuntes, porque Está muy bueno. es un buen punto también. Bueno, gente, Muy bien. les mando un cariño grandote y que tengan una muy bendecida semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Cariño a tu Pastor. esposa. Gracias. Abrazo grande, bendiciones. Ah. Hasta pronto.